¿Alguna vez sentiste que todo está conectado por un hilo tan fino que si alguien lo toca, todo explota? Bueno, agárrate porque lo que está pasando en Los Ángeles parece sacado de una película que no quisieras protagonizar. California has a lot of problems that sort of baffle the mind as far as why they do things. And then in the events like this, you sort of look, is it on purpose? Which it's an insane thing to think. But one begins to ponder whether or not there is a purpose in mind. What could it be, you know? I don't know. Los Ángeles está en llamas, literalmente. Estamos hablando de los peores incendios en la historia reciente de la ciudad, arrasando con más de 31.000 acres de tierra y obligando a 180.000 personas a dejarlo todo atrás. Lo que empezó como una catástrofe natural está siendo visto por muchos como algo más, como algo planeado quizás. Las llamas no están discriminando. Desde casas humildes hasta mansiones faraónicas de estrellas de Hollywood, todo está siendo consumido. Hasta el momento hay más de 10.000 estructuras destruidas y la lista sigue creciendo. ¿Casualidad? Bueno, depende a quién le preguntes, porque mientras algunos dicen que esto es obra del cambio climático y la sequía, otros no pueden evitar notar un patrón un poco incómodo. ¿Sabías que entre las víctimas se encuentran nombres como Paris Hilton, Mel Gibson, Jennifer Love Hewitt y Mark Hamill? Ahora, estos incendios no solo están dejando a las celebridades sin casa, sino que también están prendiendo fuego a la imaginación de aquellos que creen que esto va más allá de la naturaleza, porque justo ahora, en el momento en el que Hollywood está bajo más escrutinio que nunca, ¿y por qué tantas casas de famosos están cayendo como fichas de dominó? Acá no estamos para venderte humo, literalmente, pero hay algo que nos cierra. ¿Estamos frente a una tragedia natural o es posible que estas llamas estén cubriendo algo mucho más turbio? ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y este, claro que sí, es el tema del momento. Tuve que cortar mis vacaciones, que no me fui a ningún lado claramente, para ponerme a hablar de este tema. ¿Viste cuando Hollywood parecía ese sitio inalcanzable para los mortales, no? Ese lugar que solo podíamos mirar desde lejos. Bueno, los dioses del Olimpo están empezando a bajar a todos estos personajes a la tierra, al parecer en forma de cenizas. Las cifras claramente son demoledoras. 5 incendios avanzan sin freno por zonas icónicas como Malibu, Hollywood Hills y Pacific Palisades, áreas donde se concentra, claro, gran parte de la élite de Hollywood. Estas mansiones no son casas cualquiera. Estamos hablando de propiedades valuadas en decenas de millones de dólares construidas para resistir casi cualquier cosa excepto el fuego. Entre los damnificados tenemos a Mel Gibson, que compartió su tristeza al perder su hogar, que entre otras cosas contenía una biblioteca con más de 1.600 libros irreemplazables. Paris Hilton, por su parte, vio cómo su casa en Malibu fue consumida por las llamas en vivo por TV. Hasta actores como Mark Hamill y Jennifer Love Hewitt tuvieron que evacuar de urgencia, dejando atrás todo lo que construyeron. Y podría nombrarte un montón más de celebridades que perdieron su casa. Cuando hablamos de su casa, en muchos casos las celebridades tienen muchas casas. Y eso en cierta medida ha hecho que la gente no tenga tanta empatía con las celebridades porque tienen casas. Propiedades aquí, propiedades allá, les sobra el dinero, sí, pero lo que el fuego se llevó, justamente el fuego se llevó. Por ejemplo, ¿qué pueden haber perdido estas celebridades? Cosas como vos y como yo que tenemos en una casa que no tienen forma de recuperarse. Las celebridades, con más o menos dinero, siguen siendo seres humanos. Salvo algún que otro caso que son más bien demonios, pero ya vamos a hablar de eso. Al margen de las celebridades, hubo más de 180.000 personas que perdieron o que por lo menos vieron deteriorada en un nivel alto su propiedad. 180.000 personas. Literalmente hay barrios enteros reducidos a cenizas en Los Ángeles. Barrios enteros, parece que hubiera caído una bomba. Y mientras algunos ponen el foco en sí, celebridades, no celebridades, la realidad es que el fuego no distingue si sos rico o sos pobre, se lleva todo. Ahora, hay algo que resalta entre tanto caos. El hecho de que estas zonas exclusivas sean las más afectadas levanta un poquito de suspicacias, como quien dice. ¿Por qué las llamas parecen apuntar directamente a Hollywood? ¿Es pura mala suerte o hay algo más detrás de este desastre? Mientras los bomberos luchan día y noche, las redes sociales están on fire con teorías que cuestionan si este incendio es una simple coincidencia o si alguien encendió la chispa con otro propósito en mente.
La pregunta que todos se hacen es: ¿a quién beneficia que Hollywood arda? Si hay alguien que siempre mete el dedo en la llaga y cada vez más, es el señor Mel Gibson. ¿No me crees? ¿No viste este canal nunca en tu vida? Porque hemos hecho muchos videos de Mel Gibson. De hecho, incluso podés encontrar en este canal una entrevista a todo el equipo de Sound of Freedom, una película que produce Mel Gibson. Te recomiendo esa entrevista porque está muy interesante, cuentan algunas cosas detrás de lo que vemos obviamente en la pantalla, ¿no? Pero Mel Gibson, desde ya los años 90 que venía hablando. ¿Y qué pasa cuando alguien habla? Bueno, que automáticamente lo van a tildar de loco, lo primero que pasa. Así que te voy a contar un poquito de lo que anda hablando este loco. El legendario actor y director no solo perdió su amada casa en Malibu, sino que también fue protagonista de un momento surrealista. Mientras estaba grabando un episodio del podcast de Joe Rogan, se enteró en vivo que las llamas habían consumido su hogar. Su reacción, aunque obviamente fue devastadora, incluyó algo que nos dejó a todos helados. Mel no cree que estos incendios sean un simple desastre natural. California has a lot of problems that sort of baffle the mind as far as why they do things. And then in the events like this, you sort of look, is it on purpose? Which, it's an insane thing to think. But one begins to ponder whether or not there is a purpose in mind. What could it be? You know, I don't know. Do they want the state empty? I don't know. I can make all kinds of horrible theories up in my head, conspiracy theories and everything else, but it just seemed a little convenient that there was no water and that the wind conditions were right and that there are people ready and willing and able to start fires. And are they commissioned to do so, or are they just acting on their own volition? I don't know. But they seem pretty well equipped, some of these people that they're catching. Durante la conversación con Joe, Mel compartió una teoría que, como todo lo que dice, levantó polvareda. El tipo asegura que algo no le cierra sobre cómo estas llamas están devastando zonas clave de Los Ángeles, y el tipo sugiere que, bueno, podrían estar vinculadas a movimientos oscuros dentro de la élite de Hollywood. Según él, estas llamas no solo están destruyendo mansiones, sino también lo que podrían ser pruebas incriminatorias de lo que se cocina tras bambalinas. ¿Escuchaste, no? Mel Gibson, el tipo que muchas veces habló de cosas terriblemente horribles y satánicas en Hollywood, bueno, está diciendo que estos incendios se están llevando un montón de cosas que estaban a punto de salir a la luz. Acordate de mayo, hay una fecha importante, mayo de este año. Van a empezar a pasar cosas en mayo de este año. Mel entonces no se quedó ahí. Durante el podcast también habló de su próxima película, La Resurrección de Cristo, y cómo esta es su forma de enfrentarse al lado oscuro del mundo. Entre reflexiones espirituales y anécdotas sobre el infierno, literal y metafórico, claro, Mel soltó una frase que dejó a Joe Rogan con los ojos como platos. La justicia llega de formas inesperadas y el fuego es una de ellas. ¿Casualidad o mensaje encriptado? Sea lo que sea, las palabras de Gibson suman combustible a las teorías que rondan este desastre. A ver, ¿qué sabe Mel Gibson que nosotros no? Seguramente un montón de cosas. Y más importante, ¿por qué nadie está hablando de esto en los medios tradicionales? Los incendios no solamente se están llevando a cuestas un montón de hogares, sino que incluso desde antes de que hablara Mel Gibson ya venían alimentando teorías de todo tipo. Pero la teoría más importante es, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado con la mansión de Didiño? Mucha gente está reportando que algunas de las propiedades del hombre más horrendo del momento habrían desaparecido, y con ello habría desaparecido todo lo que había ahí, ¿no? ¡Qué momento justo para que desaparezca la mansión y todo lo que contenía! ¡Casualidad! Primero empecemos con lo básico. El fuego es un arma perfecta para borrar pruebas. Si los rumores sobre túneles secretos en estas mansiones son ciertos, un incendio podría eliminar cualquier rastro de estas conexiones subterráneas que supuestamente vinculaban su propiedad con lugares emblemáticos como la mansión de Playboy. En estos túneles, que ya hemos hablado de ellos, se habrían llevado a cabo actividades ilegales de todo tipo, y el fuego podría haber sido la excusa ideal para limpiar estas áreas antes de que los investigadores pudieran intervenir. Y acá entra otro dato interesante. Algunas de las casas afectadas en esto de los incendios, bueno, son gente que se ha nombrado o que en todo caso van a tener que ir a testificar. Gente que está implicada en este caso, que explotará ahora en mayo próximo. Entonces,
¡Qué casualidad! Otra conexión interesante apunta al Museo Getty, una institución que muchos señalaron como el epicentro de actividades turbias en Los Ángeles. Según la sobreviviente Ali Carter, estos túneles conectan a mansiones de celebridades, hospitales y escuelas, formando una red subterránea destinada a cosas que preferiríamos no imaginar. Una de las teorías es que estos incendios en realidad lo que intentan es sellar estos túneles, evitando entonces obviamente cualquier entrada y cualquier salida, con la consiguiente data que haya ahí adentro, ¿no? What I want to see, what I usually look at in situations like this is I look at the patterns of who got wiped out and how. And one of the first questions, I'll be honest, that I'm going to look at when I look at some of the communities involved is how many of the homeowners were on the P. Diddy list. In the meantime, there's going to be death, destructions, and fires to hide evidence. Watch for it. Ask questions, demand answers. Una teoría un poco más extrema sugiere que los incendios son parte de una purga de Hollywood. Según esta idea, ciertos grupos estarían utilizando el fuego para eliminar a quienes consideran una amenaza para sus intereses. Esto incluiría a personas que podrían haber filtrado información o que ya no son útiles para los grandes poderes de la industria. A ver, ¿es descabellado? Bueno, todo suena descabellado en Hollywood, pero con las cosas que se vienen confirmando, nada parece imposible. Pero pará, una de las cosas que más se habla en internet es la implicación política, porque este es un momento clave político cuando está sucediendo esto, ¿no? En Los Ángeles. ¿Quién está bajo fuego entonces? Bueno, el gobernador. Por eso mucha gente apunta a que esto habría sucedido porque, bueno, quieren poner en una situación negativa, incómoda, lo que sea al gobernador actual de California. ¿Alguna vez sentiste que alguien allá arriba nos está tirando un mensaje y nosotros ni lo vemos? Bueno, lo que está pasando en Hollywood tiene más de uno mirando al cielo con cara de ¿y ahora qué? La teoría de que incendios como estos son castigos divinos no es algo nuevo. Pero lo que hace más jugosa esta historia es un poquito el contexto. Todo esto sale a la luz días después de los Globos de Oro, un evento que no solo celebró a las estrellas de Hollywood, sino que, según algunos, se burló abiertamente de la fe. Desde discursos incendiarios hasta bromas que cruzaron líneas, el evento dejó un mal sabor en la boca de muchos. Y justo después, bueno, Los Ángeles en llamas. ¿Casualidad o, como bien digo, un guiño divino? Las redes no tardaron en arder cuando explotó esto de los incendios. Usuarios compartían citas bíblicas, otros lanzaban teorías de todo tipo referidas a cómo el de más arriba quería ver arder Hollywood. Llegó la limpieza espiritual. Lo curioso es que esta debería ser una temporada de lluvias en Los Ángeles y no cae ni una gota, lo que obviamente ayudaría un montón a apagar estos fuegos. Pero como bien dice la Biblia, si cierro el cielo para que no haya lluvia, pero mi pueblo se humilla y ora, entonces oiré desde el cielo y sanaré su tierra. Pero claro que sí, los más escépticos dicen que esto es puro fanatismo y no tiene ningún tipo de lógica. Obviamente yo te cuento todo lo que se está hablando, no te confirmo ni te dejo de confirmar nada. Yo te tiro la data, vos con la data hacés después lo que quieras. Pero si de paso me dejas tu opinión por ahí abajo, debatimos un poquito. Dejemos en claro una cosa, los incendios en California no son ninguna novedad, pero lo que está pasando ahora es un nivel de desastre que no se veía venir. La combinación de cambio climático, sequías prolongadas y los temidos vientos de Santa Ana crearon el cóctel perfecto para este infierno. ¿Y sabés qué es lo peor? Los expertos vienen advirtiendo de esto hace años, pero acá estamos improvisando en medio del caos. Un informe de Cal Fire muestra un aumento del 25% en incendios de gran escala en la última década. ¿La razón? Bueno, temperaturas más altas, menos lluvias y un manejo de tierras que deja bastante que desear. A eso hay que sumarle la urbanización desenfrenada que pone casas carísimas en medio de zonas que, honestamente, son trampas de fuego esperando activarse. Acá tenemos que decir, esta gente es boluda, donde se prende fuego todo el tiempo. No importa, viviremos como si nada, porque ahí está la clave. Básicamente, se vive como si nada. Ya se sabe un montón de cosas que son problemas, como por ejemplo, esto te va a parecer ridículo, pero hay un montón de zonas de bosque, por ejemplo, donde caen restos que se secan. Eso cuando está ahí abajo, en lo mejor que le puede pasar al fuego para expandirse. ¿Qué pasa con eso? Nadie hace nada, por ejemplo, porque no todo es apagar el fuego, es también evitarlo de esta manera, por ejemplo. Si hubiera menos, parece una tontería lo que digo, pero todo suma un poco. Si hubiera menos de todo eso que se va sumando durante años en el suelo, habría
menos posibilidad de que se expanda tan rápido el incendio. Bueno, nada, casi nada se hace. Y sobre todo hay muchas cuestiones con el agua en esta zona de los Estados Unidos que es para cagarse de risa. Y vos decís, ¿cómo que no? ¿Y cómo? Y con las compañías de seguros, hay todo un caos con las compañías de seguros porque vos dirás, claro, estos millonarios, no pasa nada. Hay compañías de seguros. Bueno, sorprendentemente, las compañías de seguros se han arreglado para que cuando pasen cosas como estas, como justamente ahora, y esto cambió hace muy poco, para que cuando esto suceda, ¿qué pasa? Que no tengan que pagar nada. ¿Por qué? Porque imagínate que vos sos una compañía de seguro que asegura una casa o lo que sea en una zona que se prende fuego una vez por año. Te vas a fundir. Bueno, tal es el caso. Toda esta gente que está perdiendo las casas, bueno, posiblemente no recupere nada. Pero posiblemente lo más grave es que recortaron presupuestos para combatir incendios, algo que solamente tiene lógica en la cabeza de un loco. Así que mientras los políticos se tiran culpas, miles de familias están perdiéndolo todo. Porque así como las llamas parecen imparables, también lo es la negligencia política. Pero mientras las llamas consumen casas, le echamos la culpa a cuestiones místicas, los saqueos se están llevando todo lo que queda. Y en las zonas evacuadas se están reportando arsonistas arrestados. O sea, hay gente generando focos de fuego. Dos cosas, imagínate perder tu hogar o casi todo, que te roben lo poco que queda, pero segundo, después enterarte que encima hay gente que quiere mantener el fuego y por ende podemos ir para atrás y pensar, bueno, estos que están haciendo estos incendios ahora, no pueden ser, entonces quizás, ¿por qué no? Los que comenzaron el gran incendio. El jefe de bomberos de Los Ángeles confirmó que algunos focos de incendio, desde el principio, ¿no?, pudieron haber sido provocados intencionalmente, así como escuchás, provocados. Parece mentira que en medio de semejante desastre la cosa pueda ponerse peor. Entonces, ¿qué busca la gente que está generando estos fuegos? ¿Caos? ¿Encubrir algo? Esa es la gran pregunta. Y para peor, el caos no termina ahí porque los recursos de emergencia están al límite y hay quienes culpan a los líderes locales por no estar preparados para esto. Pará, se filtraron también algunos videos, esto es espectacular, de la iglesia de la cienciología mandando grupos a llevarse un montón de las cosas que están donando en diferentes puntos, ¿no? De pronto tenés un depósito con cosas que donaron, bueno, va a la iglesia esta y dice, hola, ¿qué tal? El 50% es nuestro porque el universo así lo dictaminó. Eso sí es de gángsters. De gángsters. Puede que nunca sepamos la verdad detrás de estas llamas, tal vez sean el resultado de la negligencia humana y el cambio climático, o tal vez sean la punta del iceberg de algo mucho más turbio. Pero la gran pregunta es, ahí te la dejo, ¿estamos ante un desastre climático o estamos ante la maniobra más épica, por llamarlo de alguna manera, para ocultar la verdad? Te lo dejo ahí picando, comentame por abajo qué opinas, no te olvides de darle al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.